Capítulo 1. El susurro del silencio olvidado. Hubo un tiempo en que el silencio no era ausencia, era presencia pura, una presencia viva, sutil, envolvente, eterna. Antes de las palabras, antes de los pensamientos, cuando el alma aún recordaba su origen, el silencio era el lenguaje del ser. Era el pulso invisible del universo hablando sin voz en cada rincón de lo creado. Pero con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a olvidar. Olvidó que ese susurro silencioso no solo vivía en las cimas de las montañas ni en los retiros de los sabios, sino que habitaba dentro, muy dentro. Olvidamos escuchar. Nos acostumbramos al ruido de fuera, y peor aún, al ruido de dentro. El murmullo constante de la mente, los pensamientos girando como hélices, las urgencias, los pendientes, las preocupaciones. Todo llenó el espacio donde antes vivía la paz. Y sin embargo, el silencio nunca se fue. Solo esperó. Esperó detrás de cada exhalación, en el espacio entre palabra y palabra, en ese segundo sagrado antes de reaccionar. Esperó en tus noches de insomnio, en tus caminatas solitarias, en tus lágrimas sin razón. Esperó con paciencia amorosa, como un guardián que conoce su momento. Porque el silencio, el verdadero, no es vacío. Es plenitud que no necesita explicación. Es sabiduría sin argumento. Es amor sin voz. Cuando comienzas a recordar, cuando por fin detienes el constante hacer, y simplemente respiras, algo en ti reconoce ese susurro. No lo entiendes con la mente, lo sientes con el cuerpo, con el alma. Y allí, en esa sutil presencia, algo se suaviza. Se abren grietas en la muralla mental, y a través de ellas entra la luz. El susurro del silencio olvidado no exige, no empuja, no grita, solo te llama con dulzura, con paciencia, con la certeza de que tarde o temprano volverás a él. Y cuando lo haces, todo cambia, no afuera, sino en la forma en que percibes el afuera. Porque el silencio no elimina el caos, te enseña a dejar de resistirlo. Y entonces descubres algo que siempre estuvo allí. No estás buscando silencio. Tú eres el silencio que ha estado esperando ser recordado. Capítulo 2. Ruido mental. El velo que cubre la paz. Hay una voz que nunca calla, una corriente constante que fluye por dentro, aunque por fuera todo parezca en calma. Es la voz de la mente, ese narrador incansable que comenta, compara, evalúa, teme, planea, recuerda, una y otra vez, sin descanso. Nos acostumbramos a su presencia como a un zumbido de fondo, tan constante que ya no lo escuchamos conscientemente. Pero actúa, moldea cómo vemos el mundo, cómo nos hablamos, cómo nos sentimos. Ese ruido mental es como una niebla espesa que cubre la superficie tranquila del lago interior. La paz sigue allí, en el fondo, pero está velada, y cuanto más intentas huir de él, más fuerte se vuelve, porque la mente no se silencia luchando. La mente se silencia cuando la observas sin juicio, como se mira a un niño que habla sin parar. Y tú simplemente sonríes. El ruido mental no es tu enemigo. Es un mecanismo antiguo, una estrategia de protección que se volvió adicción. Adicción al control, a la anticipación, a la ilusión de tener siempre algo que resolver. Pero el silencio interior no nace del vacío total. Nace cuando aprendes a deslizarte por debajo del ruido, a no aferrarte a cada pensamiento que pasa, a dejar que tu mente hable, sin necesidad de contestarle. Observa ahora mismo tu flujo de pensamientos. No trates de cambiarlos, solo míralos, como nubes que cruzan el cielo, como hojas que bajan por el río. Y descubrirás algo asombroso. El observador no hace ruido. La conciencia pura, esa que mira, no tiene pensamientos, solo presencia. Allí comienza la rendición. No porque dejes de pensar,
sino porque dejas de identificarte con todo lo que piensas, y poco a poco la niebla se disuelve. El lago vuelve a mostrarse. La calma, que nunca se había ido, vuelve a sentirse. El ruido mental es solo un velo, no es una prisión, no es un castigo, es una invitación, una oportunidad constante de regresar a ti, porque por cada pensamiento que pasa, hay un espacio entre ellos, y ese espacio es tu verdadero hogar. Capítulo 3. El guardián interno, el centinela invisible, no se presenta con palabras, no toca la puerta ni exige tu atención. El guardián interno siempre ha estado allí, en la frontera sutil entre el caos de los pensamientos y el vasto océano del ser. Es la parte de ti que nunca duerme. El centinela invisible que observa cuando te pierdes en historias, emociones, impulsos. El que sabe, aunque tú olvides. Desde que naciste, ha sido testigo silencioso de cada uno de tus días. Ha visto tu alegría y tu angustia, tus decisiones y tus huidas, tu búsqueda y tu rendición. Nunca juzga, solo espera. Con paciencia infinita, te llama a casa. A veces lo escuchas como una intuición súbita, otras como una incomodidad suave cuando traicionas tu verdad. A veces se disfraza de suspiro profundo antes de dormir, o de esa mirada al cielo sin saber por qué. Es tu brújula, pero no impone dirección. Solo ofrece una vibración que, si la sigues, te alinea. En un mundo saturado de voces externas, el guardián interno es la única guía que no busca convencerte. Solo te recuerda. Te recuerda quién eres cuando se caen las máscaras. Te recuerda que la calma no se compra. Se recuerda. Se habita. Muchos viven toda una vida sin reconocerlo. Persiguen fórmulas, maestros, salvaciones, sin darse cuenta de que el maestro más sabio habita en su interior, esperando que dejen de huir. Tú lo has sentido. Cada vez que algo dentro de ti dijo, esto no, aunque todos dijeran, sí. Cada vez que una decisión te hizo respirar más libre, aunque no fuera lógica. Cada vez que elegiste la paz, en lugar de la razón. Ese era él, el centinela invisible, el guardián del silencio. Tu guardián. No necesitas invocarlo, solo escucharlo. Y para escucharlo, necesitas hacer espacio. Espacio entre pensamientos, espacio entre estímulos, espacio entre tú y todo lo que creíste ser. Cuando le des ese espacio, no te hablará en frases, te hablará en presencia, en certeza sin palabras, en dirección sin esfuerzo, y entenderás, por fin, que nunca estuviste solo. Capítulo 4. Respirar para volver al presente. Respirar, tan simple, tan constante, que rara vez lo notas, y sin embargo es el puente más directo entre lo que piensas y lo que realmente eres. La respiración no es solo una función biológica, es un lenguaje, un código secreto que el alma utiliza para recordarte que estás aquí, ahora. Cuando tu mente corre, cuando el miedo te atrapa, cuando el pasado pesa o el futuro inquieta, tu respiración cambia. Se acorta, se agita, se encierra. Y cuando eliges observarla, cuando te detienes y te entregas a su ritmo, el tiempo se disuelve. Las historias se deshacen. Y la única verdad que permanece es este instante que te respira. Inspiras. El universo entra. Expiras. El universo se entrega. Inspiras. Y el mundo te abraza. Expiras. Y tú lo devuelves en paz. El aire no es solo oxígeno. Es energía viva. Es conciencia en movimiento. Es espíritu que entra y sale, y que te ancla en el único lugar donde puedes vivir de verdad, el presente. Los antiguos sabios lo sabían. Respirar era un arte sagrado, una vía de acceso al templo interior. No necesitaban templos de piedra. Cada inhalación era su santuario. Cada exhalación, una ofrenda. Hoy, tú puedes recuperar ese poder olvidado. Cierra los ojos
Siente cómo entra el aire por tu nariz. Siente su frescura, su recorrido, cómo toca tus pulmones, cómo los llena como velas al viento. Detente allí. No hay prisa, no hay destino. Solo ese suave milagro de estar respirando conscientemente. Es en esa pausa, entre la inhalación y la exhalación, donde habita Dios, donde habita el silencio, donde habitas tú, sin máscaras. Respirar no resuelve tus problemas, pero te recuerda que no eres tus problemas. Respirar no borra tu pasado, pero te ancla en el ahora, donde el pasado ya no tiene poder. Cada vez que respiras con plena atención, vuelves a casa, vuelves al cuerpo, vuelves al instante, vuelves al presente, que es donde la vida te espera, siempre. Así que, respira, no como un acto automático, sino como un rezo silencioso, como una declaración de presencia, como una ceremonia sagrada que solo los despiertos reconocen. Estás aquí. Y eso basta. Capítulo 5. La pausa que transforma. Hay un instante entre el hacer y el ser, un respiro entre pensamientos, un silencio entre notas. Allí, en esa grieta invisible que la mayoría ignora, ocurre la verdadera alquimia. Vivimos en un mundo obsesionado con el movimiento, con la productividad, con llenar cada segundo como si el vacío fuera un enemigo. Pero lo que nadie nos enseñó es que es en la pausa donde se siembra la transformación. Piensa en el corazón. Late y se detiene un instante. Late y se detiene de nuevo. Sin esa pausa no habría ritmo, no habría vida. Así también el alma. Necesita pausas. Necesita esos espacios donde nada pasa por fuera, pero todo se reordena por dentro. La pausa no es pérdida de tiempo. Es espacio para que el tiempo se purifique. Es el terreno fértil donde las semillas invisibles germinan. Cuando eliges pausar, eliges confiar. Confías en que no necesitas correr para llegar. Confías en que incluso en la quietud, algo sagrado se mueve. Confías en que el universo también respira contigo. Los antiguos sabios lo sabían. Se retiraban en silencio no para huir del mundo, sino para escuchar los hilos invisibles que sostienen el mundo. Porque en la pausa, la mente se aquieta, el cuerpo se alinea, y el alma habla. Pero no habla con palabras. Habla con sensaciones, con visiones, con una certeza que no viene de afuera, sino de una profundidad que solo se revela cuando dejas de empujar. Detrás de cada pausa hay una puerta, y detrás de esa puerta, una nueva versión de ti, una versión más ligera, más clara, más alineada con la verdad esencial que has venido a recordar. Así que, la próxima vez que sientas que el caos te arrastra, que el ruido te ensordece, que el mundo te exige más de lo que puedes dar, pausa, detente, cierra los ojos, vuelve al centro, y desde ese silencio, vuelve a empezar, porque en ese breve instante suspendido, donde no eres lo que haces ni lo que piensas, descubres lo que realmente eres, y eso lo cambia todo. Capítulo 6. El arte de observar sin juicio. Observar parece algo simple. Abrimos los ojos y vemos, pero hay una diferencia abismal entre ver y observar. Observar sin juicio es uno de los actos más silenciosamente poderosos que un ser humano puede aprender. La mente, por naturaleza, clasifica, etiqueta, evalúa. Esto está bien, esto está mal, esto debería ser distinto. Y así, sin darnos cuenta, vivimos interpretando la realidad en lugar de habitarla. Todo lo que llega a ti, una emoción, una persona, una situación, es filtrado por el lente de tus juicios, tus heridas, tus expectativas no resueltas. Pero cuando te entrenas para observar sin intervenir, algo sagrado sucede. La observación pura es un acto de presencia. Es mirar sin querer cambiar, sentir sin necesidad de controlar.
Escuchar sin necesidad de responder. ¿Puedes mirar tu tristeza sin querer eliminarla? ¿Puedes observar tu impaciencia sin querer disfrazarla de calma? ¿Puedes contemplar a otro ser humano sin imponerle tu historia? Cuando observas sin juicio, todo comienza a revelarse tal como es, y no como creías que era. La mente se relaja, el corazón se abre, la energía empieza a fluir sin resistencias. El juicio crea separación, la observación une, el juicio crea tensión, la observación libera. Los grandes sabios no eran sabios porque sabían más, sino porque sabían mirar mejor. Sabían estar con la vida, tal como se presentaba, sin huir, sin reprimir, sin adornarla. Ellos descubrieron que, cuando uno observa algo sin juzgarlo, ese algo se transforma por sí solo. La rabia se suaviza, el miedo se disuelve, el dolor se aligera, porque el juicio es una carga, pero la mirada pura es medicina. Este arte no se aprende de un día para otro. Es una práctica diaria, silenciosa, íntima. Empieza por ti. Obsérvate. No corrijas al instante. Solo mira. Con honestidad. Con ternura. Con apertura. Conviértete en testigo de tu propio ser. Y poco a poco, el ruido se hará claro. Las sombras perderán fuerza. Y tu mirada, sin hacer ruido, comenzará a sanar el mundo. Capítulo 7. Pensamientos como nubes. Déjalos pasar. Hay un momento, en medio del silencio más íntimo, en el que la mente comienza a revelar sus capas más profundas. No porque haya sido silenciada del todo, sino porque, por fin, ha sido escuchada sin resistencia. En ese espacio quieto donde la respiración se vuelve consciente y el cuerpo reposa en quietud, los pensamientos emergen como nubes en el cielo de la conciencia. No vienen a ser controlados, ni necesitan ser expulsados, solo observados. La mayoría de las personas pasan su vida atrapadas en la red de su propio pensamiento. Persiguen una idea, se enredan en otra, huyen de una tercera. Y así, el día se convierte en una danza sin fin entre preocupaciones, recuerdos, planes y temores. Pero tú, que estás escuchando esto, has elegido un camino distinto. Has optado por mirar en vez de reaccionar, por sentir en vez de huir, por soltar en vez de controlar. Imagina por un instante que tu conciencia es un cielo vasto, infinito, azul profundo, claro, limpio. Los pensamientos son nubes, algunas ligeras y pasajeras, otras densas y cargadas de historia. Algunas traen sombra, otras una lluvia suave de melancolía o nostalgia. Pero ninguna es el cielo, ninguna define tu esencia. Solo pasan. Cuando comprendes esto, algo se libera. Ya no necesitas luchar contra el pensamiento intrusivo, ni intentar mantener la mente en blanco, como erróneamente se ha enseñado. Esa guerra interna solo crea más ruido. En lugar de ello, puedes asumir el rol de testigo, observar, nombrar lo que aparece, sentirlo y permitir que se disuelva. Aquí hay preocupación. Esto es juicio. Aparece la duda. Surge una vieja memoria y sin aferrarte, sin seguirlo, lo dejas ir. Al igual que el viento desplaza una nube sin pedirle permiso, tu conciencia la atraviesa y la deja atrás, una y otra vez, sin violencia, sin urgencia, solo presencia. Este arte de permitir que los pensamientos vengan y se vayan sin involucrarse es uno de los pilares más antiguos de las prácticas contemplativas. Los sabios del desierto, los monjes del bosque, los yogis de la montaña, todos llegaron a la misma conclusión. Lo que piensas no eres tú. Y mientras más intentas controlar el pensamiento, más atrapado quedas en su juego. Solo al observarlo como pasajero, recuperas tu libertad. En esta práctica, la mente se entrena. Aprende que no necesita gritar para ser escuchada.
que puede mostrarse sin ser juzgada, que puede expresarse sin crear sufrimiento. Poco a poco, esa mente turbulenta se vuelve más clara. Los espacios entre pensamiento y pensamiento se amplían. La luz entra, y lo que antes era tormenta se convierte en brisa. Recuerda esto. Tú no eres la nube. Eres el cielo que la contiene. No eres el pensamiento. Eres el silencio que lo acoge. No eres el miedo. Eres la conciencia capaz de verlo y atravesarlo. Así, cada vez que sientas que una idea te arrastra, que un recuerdo te invade, que una emoción intenta poseerte, respira, observa y permite, porque al igual que las nubes, todo pasa. Y lo único que permanece es el cielo en calma. Ese cielo eres tú. Capítulo 8. La quietud como medicina. Hay un poder antiguo que no necesita palabras, una fuerza invisible que no exige esfuerzo, una medicina que no se compra ni se receta, pero que sana desde lo más profundo. Esa medicina es la quietud, en un mundo que nos empuja a correr, a producir, a reaccionar ante cada estímulo. Detenerse parece un acto de rebeldía, pero no cualquier rebeldía, una rebelión sagrada. Una decisión silenciosa de no seguir alimentando la vorágine de la mente. La quietud no es la ausencia de sonido, ni tampoco la inmovilidad del cuerpo. Es un estado del ser. Una presencia tan completa que todo dentro de ti se acomoda, se ordena, se sana. Cuando te sumerges en la quietud, sin buscar nada, sin esperar nada, algo ocurre. Las capas de ruido que solías considerar parte de tu identidad comienzan a desmoronarse. Las tensiones musculares, las emociones sin nombre, los pensamientos repetitivos. Todo empieza a aflojarse bajo la caricia de ese silencio profundo que solo la quietud sabe ofrecer. Es en ese vacío aparente donde se revelan las verdades que no caben en palabras. Los antiguos sabían esto. Sabían que, cuando el cuerpo se aquieta y la respiración se vuelve consciente, el alma habla más alto. No con frases, sino con impresiones, sensaciones sutiles, una certeza suave que no necesita ser explicada. La quietud no da respuestas, da claridad, y en esa claridad las preguntas pierden su urgencia. Sentarse sin hacer, permanecer sin huir, estar sin intentar cambiar lo que es. Eso es medicina. Eso es alquimia interior. Es curioso cómo, al permitirte no hacer nada, todo comienza a transformarse. La mente que gritaba se queda en silencio. El cuerpo que dolía se relaja. El corazón que temía se abre. Porque en el fondo no necesitamos tantas soluciones. Lo que necesitamos es espacio. Espacio interno, y la quietud es la puerta. Cuando la practicas día tras día, aunque solo sea por unos minutos, la quietud se convierte en tu hogar. No necesitas viajar lejos ni cambiar tu vida para sentir paz. Solo necesitas regresar al presente y estar. Entonces comprendes que no es el mundo el que debe detenerse para que tú estés bien. Eres tú quien decide, conscientemente, pausar, respirar y recordar que el centro siempre ha estado ahí, esperándote. Así que hazlo. Haz del silencio tu refugio. Haz de la quietud tu medicina. Y deja que sin necesidad de entender cómo, te cure desde lo más profundo. Capítulo 9. Cuando el cuerpo habla en silencio, hay un lenguaje que no se articula con palabras, una voz que no necesita garganta ni sonido, una sabiduría antigua que habita bajo la piel, en la respiración, en los latidos. Es el cuerpo. Y cuando el ruido de la mente se desvanece, cuando el mundo deja de empujar hacia afuera, cuando tú, por fin, escuchas, el cuerpo empieza a hablar. No grita, no razona, no explica. Sus mensajes son suaves como un suspiro y contundentes como una verdad desnuda. Un nudo en la garganta no es solo tensión.
Es una palabra no dicha, un mensaje no honrado, un límite violado, un no que necesitaba ser pronunciado y fue tragado con miedo, el estómago que arde, la espalda que se encorva, el pecho que se contrae. Todo eso es lenguaje, es energía informando, es tu ser profundo intentando comunicar lo que tu mente ha ignorado durante demasiado tiempo, porque antes de enfermar, el cuerpo susurra. Antes de romperse, el cuerpo advierte. Y cuando no lo escuchas, entonces grita. Pero no estás aquí para seguir sordo a esos susurros. Estás aquí para aprender el arte perdido de la escucha encarnada. Escuchar sin juzgar. Sentir sin interpretar. Dejar que el cuerpo revele, sin obligarlo a hablar en el idioma de la lógica, sin traducir su intuición en pensamiento. La práctica es simple, pero no siempre fácil. Cierra los ojos, respira profundo. Habita tu cuerpo como si fuera un templo sagrado. Haz un escaneo lento, desde la coronilla hasta la planta de los pies. No con mente analítica, sino con presencia amorosa. ¿Qué sientes? ¿Dónde hay presión, calor, frío, pulsación? ¿Dónde parece que algo quiere hablar pero no tiene aún palabras? Permanece. Quédate allí, justo allí donde se siente incómodo, sin escapar, sin intentar arreglar, solo estando, y cuando menos lo esperes, sentirás que algo se suelta, como una piedra que cae al fondo del río, una emoción antigua, un recuerdo encapsulado, una señal que había estado esperando tu presencia para liberarse. Esa es la medicina del silencio corporal. Escuchar lo que no se dice, sentir lo que siempre estuvo allí, reconocer que tu cuerpo no es una máquina que hay que reparar, sino un guardián fiel, un oráculo sabio, un mensajero del alma. En ese momento comprenderás algo esencial. El cuerpo nunca miente, y su lenguaje silencioso es, quizás, el más honesto de todos. Capítulo 10. El ritmo secreto de la respiración. En medio del torbellino de pensamientos, emociones y estímulos que componen la vida moderna, hay un hilo invisible que nos sostiene sin exigir atención, un movimiento constante que ha macuestado con nosotros desde el primer instante y que nos abandonará solo en el último. La respiración, tan simple, tan evidente, tan olvidada. Respirar parece automático, y lo es, pero cuando se vuelve consciente, se transforma en una llave, una puerta oculta, una brújula que nos guía de regreso al presente. La respiración no solo oxigena el cuerpo, orquesta un lenguaje antiguo que conecta los mundos, el visible y el invisible, el material y el sutil, el yo mental y el yo esencial. Cada inhalación es una bienvenida, cada exhalación, una rendición. Y en ese vaivén, como el ir y venir de las olas, descansa el secreto del equilibrio interior. ¿Alguna vez has observado cómo respiras cuando estás en paz y cómo se agita el aliento cuando el miedo entra en escena? Tu respiración te delata, revela lo que ocurre en el fondo, incluso cuando no lo sabes aún con palabras. Pero más allá de reflejar, la respiración transforma, porque al modificar tu aliento, modificas tu estado. Los antiguos yogis lo sabían, los místicos también. El control del prana, la energía vital que viaja con la respiración, era considerado un arte sagrado. Inhalar lento y profundo calmaba la mente, deshacía los nudos del alma, alineaba al ser con lo eterno. Respirar es volver, volver al cuerpo, volver al instante, volver a ti. Haz la prueba ahora, sin prisas. Inhala por la nariz lentamente. Siente cómo el aire acaricia tus fosas nasales. Baja por la garganta, expande el pecho y detente un instante. Nota ese espacio sutil antes de exhalar. Es un umbral, una pausa sagrada. Luego, exhala suave, como si soltaras una preocupación. Y al final, quédate vacío. Escucha ese otro umbral, el del silencio tras la salida del aire.
ese ciclo, ese ritmo que ocurre decenas de miles de veces al día sin que lo notes, es en realidad una danza secreta entre tú y la vida. Es la música base de tu existencia. Cuando respiras conscientemente, no solo oxigenas, canalizas, no solo sobrevives, te sintonizas, y en esa sintonía descubres un poder olvidado, el de estar aquí, plenamente, con cada célula escuchando. El ritmo secreto de tu respiración es el tambor del alma. Escúchalo, síguelo, y te llevará a casa. Capítulo 11. Ansiedad. Energía sin dirección. Hay un temblor sutil que muchos llevan dentro, un zumbido invisible que vibra detrás de los pensamientos y agita el pecho como un río desbordado que busca cauce. A eso lo llamamos ansiedad. Pero ¿y si no fuera un enemigo a vencer, sino un mensaje que aún no hemos aprendido a descifrar? La ansiedad no es debilidad, no es una falla del sistema. Es energía en exceso, pero sin dirección. Es fuego sin templo, viento sin vuelo, mar que golpea la costa sin saber por qué. Es la vida misma intentando moverse, manifestarse, cambiar, pero encontrando puertas cerradas, rutas obstruidas, mentes saturadas de ruido. Cuando la energía vital se acumula sin encontrar un canal, se convierte en agitación. Como una presa que no puede contener más agua, empieza a filtrarse por las grietas más vulnerables. El insomnio, la irritación, el miedo sin causa, la respiración entrecortada. Entonces buscamos apagarla, calmarla, distraernos. Pero lo que la ansiedad necesita no es silencio externo, sino presencia interna. Escuchar la ansiedad es sentarse con ella como con un visitante antiguo. No huir, no juzgar, no reprimir, solo quedarse, respirar con ella, sentir dónde pulsa, qué dice, qué parte de ti está pidiendo espacio, expresión, movimiento. A veces eres el alma que quiere cambiar de dirección, otras es el cuerpo suplicando descanso. A menudo es tu corazón recordándote que has dejado de habitarlo. La ansiedad, cuando es acogida con conciencia, se transforma. Deja de ser enemigo y se convierte en guía. Esa energía inquieta puede ser redirigida hacia la creación, hacia la sanación, hacia el arte, hacia el amor. No necesita ser suprimida, necesita ser canalizada. Por eso, el camino hacia la calma no es un intento de eliminar lo que duele, sino de mirar con ojos nuevos lo que arde. Es volver a ti, volver al cuerpo, volver al momento. Es permitir que la energía recupere su cauce natural, que la respiración encuentre su ritmo, que el alma ocupe de nuevo su centro. No temas a tu ansiedad. Es la señal de que tu ser está vivo, de que hay algo dentro de ti que ya no cabe en lo pequeño, que exige expansión, verdad, dirección. Ábrele espacio, dale propósito, y verás cómo ese temblor se convierte en fuerza, en claridad, en camino. Porque la ansiedad no es el fin, es la puerta. Capítulo 12. El santuario dentro del caos. Hay momentos en la vida en los que el mundo parece desmoronarse en 1000 fragmentos. El ruido, las prisas, las demandas externas, los conflictos internos, todo parece conspirar para arrancarte del centro, para empujarte hacia la periferia de ti mismo. Es en esos momentos, precisamente, cuando se hace más urgente recordar. Hay un santuario dentro de ti que nada ni nadie puede tocar. No está hecho de paredes ni de palabras. No necesita silencio exterior ni condiciones ideales. Es un espacio invisible, íntimo, eterno, y está aquí, esperando que regreses. El caos exterior tiene una cualidad hipnótica. Nos arrastra con su inercia, nos hace creer que debemos reaccionar a todo, resolverlo todo, controlar lo incontrolable. Y en esa danza ansiosa perdemos lo más valioso, la conexión con ese punto inmóvil dentro de nosotros, ese ojo de la tormenta donde reina la paz.
Entrar en el santuario interior no requiere técnicas complejas, solo una elección, una pausa, un volver a casa. Puede empezar con un suspiro, con cerrar los ojos, con sentir el peso del cuerpo en la tierra, con permitirte no saber, no hacer, no correr. Ahí, en ese instante de entrega, se abre una puerta, y del otro lado no hay respuestas inmediatas, pero sí presencia. Y en la presencia todo cambia. Ese santuario no es evasión ni negación. No se trata de huir del caos, sino de recordarte quién eres mientras caminas entre ruinas. Es la calma que observa sin perderse. Es la voz que no grita, pero guía. Es la raíz que se hunde más profundo justo cuando los vientos soplan más fuerte. Muchos buscan refugios fuera, personas, lugares, distracciones, ideas. Pero el verdadero refugio siempre ha estado dentro. Es un espacio sagrado que no depende de circunstancias. Está contigo en la multitud y en el desierto, en el ruido y en el silencio, en la alegría y en el duelo. Y lo más extraordinario es que cuanto más visitas ese santuario interior, más lo expandes. Su vibración empieza a impregnar tus palabras, tus gestos, tus decisiones. Sin darte cuenta te conviertes en un santuario viviente. Tu simple presencia calma. Tu mirada contiene. Tu energía armoniza. Ese es el verdadero entrenamiento del guardián del silencio. No construir muros para protegerse del caos, sino cultivar una presencia tan anclada, tan lúcida, que el caos se disuelve a su alrededor. No por imposición, sino por resonancia. Porque al final, no se trata de esperar a que el mundo esté en paz para estar en paz tú. Se trata de encender la paz dentro, hasta que se vuelva más real que cualquier tormenta. Capítulo 13. El poder de estar sin hacer. Vivimos en una época que glorifica el movimiento constante, la productividad implacable, el hacer sin tregua. Se mide el valor de una vida en función de cuánto produce, de cuántos objetivos alcanza, de cuántas tareas puede tachar en un solo día. Pero bajo ese ritmo febril, en lo más profundo del alma humana, una verdad más antigua nos llama con voz baja. No viniste solo a hacer, también viniste a ser. Y en ese ser hay una fuerza que pocas veces se comprende. El poder de estar sin hacer no es pasividad ni pereza. Es una forma elevada de presencia. Es la capacidad de sostener el momento con conciencia pura, sin necesidad de modificarlo, arreglarlo o empujarlo. Es sentarse en medio del mundo, como una montaña frente al viento, y elegir no reaccionar, sino simplemente habitar. Muchos tienen miedo de ese espacio, el vacío que surge cuando no hay tareas que cumplir, ni problemas que resolver, ni papeles que interpretar. Pero ese vacío no está vacío, está lleno de ti, lleno de una vibración sutil que solo puede escucharse cuando callas, lleno de una sabiduría antigua que no entra por la mente, sino que brota desde el centro del pecho. Estar sin hacer no significa renunciar al mundo, sino salir del automatismo. Es una pausa que interrumpe el hechizo de la prisa, una grieta en el tiempo por donde se filtra la luz de lo eterno. Porque cuando dejas de hacer, aunque sea por unos minutos, puedes empezar a ver, verte, escuchar lo que ignoras por correr, sentir lo que negaste por distracción. En ese estado de ser puro, todo se reordena. El cuerpo se relaja, la mente suelta, el corazón abre, y el alma, agradecida, empieza a hablarte de nuevo. El guardián del silencio conoce el poder de ese estado. No busca resultados inmediatos, porque sabe que el cambio profundo no nace de la agitación, sino del alineamiento. A veces, sentarse bajo un árbol, respirar con los ojos cerrados y no hacer nada, es lo más transformador que puedes hacer. Porque desde ese lugar, toda acción futura nace enraizada. Ya no es reacción automática,
sino creación consciente. Ya no es deber, sino expresión. Y lo más asombroso es que, cuanto más practicas el arte de estar sin hacer, más empieza a revelarse el misterio. No eres el hacedor, eres el espacio desde el cual todo ocurre. Ese espacio es sagrado, y habitarlo, sin culpa ni apuro, es un acto de rebeldía luminosa, de amor propio, de libertad. Capítulo 14. El lenguaje de la paz interior. La paz no grita, no exige, no golpea la puerta con fuerza ni se impone como una doctrina. La paz susurra. Habla un idioma antiguo, olvidado por quienes corren sin descanso. Un idioma que no se aprende con la mente, sino que se recuerda con el alma. El lenguaje de la paz interior no se encuentra en las palabras que repetimos, sino en los silencios que habitamos. Es el murmullo suave que aparece cuando dejamos de luchar contra la vida y empezamos, simplemente, a estar con ella. Es ese momento suspendido en el que todo parece detenerse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has decidido mirar desde otro lugar. Muchos buscan la paz como se busca un objeto perdido, con ansiedad, con urgencia, con desesperación. Pero la paz no se busca fuera. La paz se revela cuando el ruido cede, cuando la mente baja el volumen de sus exigencias, cuando el cuerpo se relaja y deja de tensarse ante cada incertidumbre. Escucha. Tu corazón late sin que se lo pidas. Tu respiración fluye sin que la controles. Tus células se renuevan en la más absoluta entrega. ¿No es eso un lenguaje? ¿No es ese el mensaje constante de una inteligencia más profunda que tú mismo? La paz está en ese ritmo silencioso, en esa danza invisible que sostiene la vida. El lenguaje de la paz interior se expresa en gestos sutiles, en una mirada que no juzga, en una respiración que se alarga, en una pausa antes de responder, en una mano que sostiene sin invadir. Es la ternura con la que te hablas cuando te equivocas. Es el espacio que te das para sentir sin defenderte. Es la valentía de quedarte contigo cuando todo lo demás quiere que huyas. No es un idioma que puedas traducir palabra por palabra. Es más bien una vibración, una cualidad del ser que impregna todo lo que haces cuando estás alineado con tu verdad más profunda. Cuando tu mente deja de buscar el control y se rinde al momento presente, sin resistencia ni urgencia, entonces la paz habla. Y cuando habla, transforma. Transforma tus relaciones porque ya no necesitas tener razón para sentirte valioso. Transforma tus decisiones porque ya no las tomas desde el miedo, sino desde la claridad. Transforma tu cuerpo porque lo liberas de la tensión constante que le imponía una mente agitada. La paz no es pasividad, es potencia quieta, es como el fondo del océano. Mientras en la superficie las olas se agitan, en las profundidades todo permanece sereno. Acceder a ese fondo no es retirarse del mundo, sino recordar que no eres solo la espuma que salta, eres también el agua profunda que contiene. Y cuando logras vivir desde ahí, algo sagrado ocurre. Empiezas a comprender que no necesitas tener todo resuelto para estar en paz. Que puedes estar en medio del caos, del cambio, del no saber, y aún así, sentirte sostenido. Porque la paz no depende de que todo afuera esté en orden, sino de que tú hayas regresado al centro que nunca deja de estar en calma. Ese es su lenguaje. No se enseña, se encarna, no se grita, se vibra, no se impone, se irradia. Cada vez que eliges no reaccionar, sino respirar. Cada vez que eliges observar en lugar de juzgar. Cada vez que eliges sentir sin cerrar. Estás hablando el idioma de la paz. Estás recordando tu naturaleza original. Estás, sin saberlo, entrenando tu mente para la libertad. Y entonces, ya no tienes que ir a buscar la paz.
porque tú eres el lugar donde la paz vive. Capítulo 15. La mente como discípula del alma. La mente humana es una herramienta prodigiosa. Con ella concebimos mundos, resolvemos problemas, planeamos el porvenir y desciframos los misterios del universo visible. Pero también, y con demasiada frecuencia, nos perdemos en sus laberintos, atrapados en sus circuitos de análisis constante, juicio automático y ruido incesante. La mente, cuando no es guiada, se convierte en un amo impaciente, un director de orquesta que quiere controlarlo todo sin haber escuchado jamás la melodía del alma. Exige respuestas rápidas, rechaza la incertidumbre y teme el silencio, porque en el silencio comienza a percibir algo que no puede explicar, pero que lo transforma todo. Sin embargo, la mente no es el enemigo. Es solo una parte que olvidó su lugar. La verdadera maestría interior no consiste en silenciar la mente a la fuerza, ni en combatirla como si fuera una entidad ajena o defectuosa. La verdadera maestría comienza cuando la mente se arrodilla, no por sumisión, sino por reverencia, cuando reconoce que hay algo en ti más vasto, más sabio, más esencial que sus razonamientos, y entonces aprende a servir, porque el alma no grita, pero guía, no impone, pero orienta. Habla a través de la intuición, de los sueños, de la belleza que conmueve sin explicación lógica. Y cuando la mente se detiene hacia escuchar ese murmullo, empieza un nuevo ciclo, el de la cooperación interior. La mente se convierte en discípula del alma. Ese giro lo cambia todo. La mente entrenada por el alma ya no se llena de pensamientos repetitivos que consumen energía, sino que se enfoca con claridad. Ya no crea escenarios de temor, sino visiones de propósito. Ya no se rinde ante el caos del mundo externo, porque ha aprendido a recibir instrucciones desde el centro silencioso. Pero ese entrenamiento no ocurre en un solo día. Es un sendero, un proceso, un arte, y comienza con el simple gesto de la observación. Observar cómo la mente habla, cómo reacciona, cómo interpreta. Observar sin intentar cambiar nada al principio. Solo mirar con presencia, como quien acompaña a un niño inquieto con paciencia amorosa. Porque eso es lo que la mente es. Una niña brillante pero asustada, que aprendió a sobrevivir a base de control. Luego viene el diálogo. Cuando el alma, a través de tu parte más consciente, comienza a decirle a la mente: «Gracias por protegerme, pero ya no estamos en guerra. Ya no hace falta anticiparlo todo. Ya no tienes que hacerlo sola. Ahora caminamos juntos». Y así, poco a poco, la mente se reeduca. Aprende a confiar, aprende a ceder, aprende a escuchar no solo lo que tiene sentido, sino lo que tiene dirección. Se vuelve flexible, se alinea, se aquieta, y desde ahí se vuelve verdaderamente poderosa, porque una mente al servicio del alma es una mente luminosa, creativa, precisa, imaginativa, conectada a una fuente inagotable de sabiduría que no proviene de libros ni de análisis, sino de una memoria profunda que trasciende esta vida. Esa mente ya no necesita tener razón, prefiere tener paz, ya no necesita planear cada segundo, sabe rendirse al fluir, ya no busca controlarlo todo, busca comprender y colaborar, y entonces ocurre la alquimia. La dualidad se disuelve. Ya no eres mente por un lado y alma por otro. Eres un solo ser, completo, navegando con lucidez por este mundo, con la mente como herramienta sagrada y el alma como timón invisible. Así comienza el verdadero poder y también la verdadera paz. Capítulo 16. Rituales de silencio para el alma cansada. Hay un cansancio que no se alivia con dormir, un agotamiento que no nace del cuerpo, sino del alma, y que se instala sin aviso, como un velo gris entre tú y el mundo.
Ese cansancio se acumula en las pausas no hechas, en los límites no puestos, en las emociones reprimidas y en los pensamientos repetidos que giran como torbellinos. Se oculta detrás de la sonrisa automática, del «estoy bien» que no quiere incomodar. Es un desgaste sutil, casi invisible, pero real, como una grieta en la piedra que, con el tiempo, la parte en dos. Cuando el alma está cansada, todo se vuelve más difícil. Las palabras pesan. La belleza no se percibe igual. La motivación se apaga. Y sin saber muy bien por qué, uno siente que algo profundo, dentro de sí, ha comenzado a marchitarse. Pero el alma no pide grandes gestos para sanar. No exige viajes lejanos ni hazañas extraordinarias. El alma pide lo más simple, lo más sagrado, lo más olvidado. Silencio. No cualquier silencio. Silencio ritual. Silencio elegido. Silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia pura. Un espacio interior donde lo esencial puede respirar otra vez. Hay rituales que no requieren incienso ni velas. Solo requieren que tú estés. Rituales que puedes practicar en la intimidad de tu habitación, en una banca del parque, en el borde de la cama antes de dormir, o incluso en medio del caos, si has aprendido a crear un santuario dentro de ti. Uno de estos rituales comienza al cerrar los ojos. Respira profundamente. Inhala como si tomaras luz. Exhala como si liberaras peso. Hazlo 3 veces, lentamente. Luego deja de intentar controlar nada. Solo escucha. Escucha los sonidos que te rodean, sin etiquetarlos. Escucha tu cuerpo. Escucha tus pensamientos. Pero sobre todo, escucha el espacio entre todo eso. Ese es tu portal. Otro ritual. Escribe en completo silencio. No para publicar, no para mostrar. Escribe como quien sangra tinta para dejar ir lo que pesa. No importa la ortografía ni la forma. Solo importa la verdad. Y cuando termines, guarda esas palabras o quémalas. El fuego es otro tipo de silencio. Un ritual más. Camina sin destino. Sin celular, sin música. Solo tú y tus pasos. Observa el mundo sin intervenir en él. Mira las hojas moverse, escucha cómo el viento se filtra entre las ramas. Siente tus pies tocando la tierra. Esa caminata, hecha con atención plena, es una medicina para el alma cansada, porque le recuerda que sigue viva, que sigue conectada, que sigue perteneciendo. También puedes crear un rincón de silencio en casa, un lugar donde nadie hable, donde no entren pantallas, solo una manta, una vela si quieres, y el compromiso contigo mismo de estar presente unos minutos cada día. Como quien va a un templo. El silencio, cuando se convierte en ritual, deja de ser ausencia y se vuelve respuesta. Se convierte en un bálsamo invisible que limpia, que equilibra, que reordena. Y en ese espacio silencioso, el alma comienza a recordar. Recuerda que no está sola. Recuerda que puede descansar sin desaparecer. Recuerda que es amada sin tener que esforzarse. En los rituales de silencio, el alma encuentra descanso no porque duerme, sino porque se escucha, se reencuentra, se vuelve a habitar, y ese reencuentro lo cambia todo. Porque un alma que ha recordado quién es, ya no camina por la vida como una sombra entre sombras. Camina como faro, como raíz, como refugio. Así cada ritual de silencio se convierte en un acto de amor, un regreso a casa, un pacto contigo, una promesa sagrada de que, pase lo que pase afuera, adentro siempre habrá un lugar donde la paz te espera. En absoluto, silencio. Capítulo 17. El eco de tus emociones. Las emociones no son errores del sistema. No son obstáculos a eliminar ni interferencias que entorpecen tu claridad. Son mensajeras. Son pulsaciones del alma. Son la tinta con la que la vida escribe su verdad más íntima en tu cuerpo. Pero en el ruido del mundo moderno, hemos aprendido a temerlas, a silenciarlas, a clasificarlas, a medicarlas,
a esconderlas detrás de una máscara de funcionalidad. Y así, poco a poco, olvidamos que cada emoción es sagrada, que cada oleada interna es un lenguaje antiguo que habla de ti, contigo, para ti. El miedo no es debilidad, es alerta, es frontera, es guardián que te pide mirar más profundo. La tristeza no es un defecto, es limpieza, es río, es duelo que abre espacio a lo nuevo. La ira no es tu enemiga, es fuego, es límite, es fuerza que clama por justicia y autenticidad. Y la alegría, la alegría es el eco puro de tu alma cuando todo dentro de ti canta en armonía. Cada emoción tiene su vibración, y tú, como ser energético, la amplificas o la liberas. Cuando reprimes una emoción, no desaparece, se esconde, se endurece, se convierte en tensión, en enfermedad, en desconexión. Pero cuando te sientas, respiras y la escuchas sin juicio. Esa emoción, por muy densa que parezca, se transforma, se vuelve guía. Una práctica simple, poderosa. Cuando sientas una emoción intensa, no corras. Detente. Cierra los ojos. Nómbrala sin vergüenza. Dile, te veo. Te siento. Gracias por venir. Luego pregunta, ¿qué me estás mostrando que no he querido mirar? Y espera, sin forzar. Tal vez surja una imagen, un recuerdo, una verdad. Tal vez no. Pero algo se moverá, porque toda emoción aceptada se convierte en energía disponible. Las emociones no son enemigas del silencio. Al contrario, son el umbral que lleva al verdadero silencio interior, aquel que no nace de la negación, sino de la integración, el silencio que llega cuando ya no huyes de ti. Y es ahí donde ocurre la verdadera canalización, no cuando estás vacío de emociones, sino cuando las has comprendido, transformado, y puedes fluir con ellas sin ahogarte, porque tú no eres la emoción. Eres el espacio que la contiene, el templo donde resuena, el eco donde se revela. A veces bastará con colocar la mano sobre tu corazón y escuchar. A veces tu cuerpo te pedirá danzar o llorar o escribir. A veces te pedirá solo estar. Hazle caso. Tus emociones no están rotas. Son sabias. Son brújula. Y si las escuchas sin miedo, te devolverán a casa. Porque el alma no quiere que seas perfecto, solo quiere que seas verdadero. Y en esa verdad resuena el eco más puro de tu presencia. Capítulo 18. Silenciar no es apagar, es afinar. Silenciar no es desconectarte, no es huir del mundo, no es crear un vacío donde nada vive. Silenciar es sintonizar, es afinar tu instrumento interior, hasta que ya no resuene con el ruido ajeno, sino con la música que nace de tu centro. Durante años, confundimos el silencio con la ausencia. Creímos que callar era reprimir, que apagar la mente era negarla, que aquietar el corazón era cerrarlo. Pero el verdadero silencio no apaga nada. Lo vuelve nítido. Como un afinador frente a un instrumento desafinado, el silencio te permite ajustar tus cuerdas internas. Te revela dónde vibra el desorden, dónde está la nota falsa, y te ofrece, sin presión, la oportunidad de volver al tono justo de tu ser. A veces, ese proceso es incómodo, porque al hacer silencio, escuchas lo que habías aprendido a ignorar, el murmullo constante de pensamientos no tuyos, las frases heredadas que ya no te representan, las emociones que pedían ser vistas y no lo fueron, el eco de antiguos dolores no expresados, pero vivos en tu vibración. Y es ahí donde ocurre la alquimia. No huyas cuando el silencio te muestre tu desorden. Agradécele, porque solo lo que se ve puede ser afinado. El silencio es presencia absoluta, no distraída, no dividida. Es atención pura. Es estar tan dentro de ti que cualquier interferencia externa se vuelve irrelevante. Imagina un cuenco tibetano. Para que suene con claridad, no debe tener grietas. Tampoco debe ser golpeado sin conciencia.
Debe ser tocado con reverencia, y cuando lo es, resuena con una vibración que sana, que penetra, que ordena. Tú eres ese cuenco, y el silencio es la baqueta sagrada que, bien utilizada, activa tu nota verdadera. En este mundo saturado de estímulos, silenciarse no es retirarse, es posicionarse. Es decir, yo elijo afinarme antes de reaccionar. Yo elijo responder desde la claridad y no desde el ruido. Yo elijo recordar quién soy antes de perderme en lo que otros quieren que sea. No se trata de vivir aislado. Se trata de elegir con qué frecuencia entras en relación. ¿Qué permites que entre en tu campo? ¿Qué música eliges amplificar con tu presencia? Afilar el oído interior requiere práctica. Requiere días donde simplemente escuches, no para reaccionar, no para interpretar, solo para reconocer las notas auténticas y dejar ir el resto. Silenciar no es vaciar, es refinar, es filtrar, es abrir espacio para que la verdad resuene con más fuerza que cualquier mentira interna. Y cuando ese silencio se establece como base, toda tu vida cambia de ritmo. Todo se vuelve más lento, pero más profundo, menos estridente, pero más verdadero, menos reactivo, pero infinitamente más sabio. Porque cuando vives afinado, no necesitas gritar para ser escuchado. Tu simple presencia emite la frecuencia exacta que armoniza el caos sin necesidad de imponer nada. Y así, en ese estado silencioso, te conviertes en canal, te conviertes en música, te conviertes en paz vibrante, y entonces el mundo escucha. Capítulo 19. La voz que habita en la calma. No todas las voces hablan con palabras, y no todas las palabras comunican verdad. La voz más sabia no grita, no interrumpe, no compite. Habita la calma como su único templo, y solo se revela cuando el alma deja de buscar respuestas fuera de sí. En medio del estruendo de la vida moderna, hemos aprendido a asociar la claridad con el ruido, con explicaciones, con argumentos, con el saber acumulado que se repite como eco en la mente saturada. Pero la verdad más profunda no necesita volumen. La verdad se siente, y esa sensación emerge solo en el espacio despejado que crea la calma. La voz interior, esa que realmente sabe, esa que no duda, no se manifiesta cuando estamos corriendo, planificando, resolviendo, fingiendo ser. Emerge cuando todo eso cesa, cuando la superficie del lago de la mente se aquieta lo suficiente para reflejar el cielo que siempre estuvo ahí. Esa voz no llega como una orden ni como un grito desesperado. Llega como un susurro, como una certeza sin origen, como una vibración que reconoce sin necesidad de pensar. La calma no es solo un estado deseable, es un portal, una frecuencia, un código silencioso que activa la sabiduría que llevas dentro. Y cuando por fin llegas a esa calma, no forzada, no impuesta, sino acogida, empiezas a escuchar lo que siempre estuvo hablando en ti, pero había sido sepultado por la urgencia del mundo. Haz esto. No vayas por allí. Espera. No es por miedo, es por intuición. Esa voz no se justifica, no explica, no persuade. Simplemente vibra con una certeza tan profunda que no necesita ser probada. Escucharla requiere una disposición radical, desprenderse de la necesidad de que todo tenga lógica, renunciar por un instante a la mente como dueña del camino y rendirse a la experiencia sagrada de no saber, hasta que lo sepas, sin que nadie te lo haya dicho. Muchos la llaman intuición, otros guía interior. Algunos creen que es su alma, otros su yo superior. Poco importa el nombre, lo que importa es el contacto, y ese contacto solo ocurre en la pausa, en la no urgencia, en el momento en que por fin dejas de pedir consejo a todo lo que está afuera y simplemente
respiras, sientes y escuchas. Es entonces cuando lo imposible se aclara, lo complejo se simplifica, y lo que parecía un dilema eterno se resuelve en una frase breve, en una imagen, en una emoción sin palabras. Esa es la voz que habita en la calma. Y cuando aprendes a reconocerla, te vuelves invencible. No porque todo salga como quieres, sino porque dejas de necesitar que así sea. Te vuelves guía, no para otros, sino para ti mismo. Y desde ahí, la vida se convierte en una danza. Escuchar, sentir, actuar. No desde el deber, sino desde la alineación. Cuando la voz de la calma se vuelve tu faro, ya no caminas en la oscuridad, porque incluso en el silencio más absoluto, sabes por dónde ir. No porque lo veas con los ojos, sino porque lo reconoces con el alma. Y esa es la luz que nunca se apaga. Capítulo 20. Presencia plena. Poder sin esfuerzo. El mundo nos ha enseñado a asociar el poder con la acción, con el esfuerzo visible, con el movimiento constante que deja huellas. Nos ha convencido de que solo lo que se lucha, se gana, que el mérito se mide en sudor y que el descanso es una concesión para los débiles. Pero existe otra forma de poder, una que no se agita, una que no se impone, una que no necesita hacer para transformar. Es el poder de la presencia plena. Estar completamente presente, con el cuerpo, con la mente, con el alma, es un acto revolucionario en un mundo obsesionado con el futuro, con lo que viene, con lo que falta. Estar presente, de verdad, es entrar en la frecuencia donde el tiempo se diluye y solo queda la vida, desnuda, palpitante, real. Cuando estás presente, el esfuerzo se disuelve. Porque ya no estás empujando la vida, estás fluyendo con ella. Ya no nadas contracorriente para alcanzar algo que está más allá. Te dejas llevar por la corriente sabia que siempre supo el camino. La mente al principio se resiste. Quiere metas, resultados, explicaciones. Quiere sentir que está haciendo algo útil. Pero la presencia plena no tiene metas. Tiene verdad. Y en esa verdad, todo se ordena sin que tengas que mover un solo dedo. ¿Alguna vez te has sentado frente al mar y has sentido que todo estaba bien, aunque nada haya cambiado en tu vida externa? Esa es la energía de la presencia. Un campo magnético que transforma sin tocar, que ordena sin controlar, que guía sin empujar. Y ese poder está disponible siempre. Solo que rara vez lo habitamos, porque estamos demasiado ocupados persiguiendo versiones futuras de nosotros mismos. Perdidos en el hacer, olvidamos el ser. Pero en el instante en que traes tu atención aquí, a tu respiración, a la sensación del aire tocando tu piel, al silencio entre pensamientos, algo se enciende, la mente se rinde, el cuerpo se suaviza, y el alma toma el timón. Desde la presencia plena, tus decisiones emergen con claridad. No tienes que elegir entre opciones con miedo o ansiedad. Sabes lo que tienes que hacer, porque lo sientes en cada célula. Desde la presencia plena, tus palabras sanan, porque ya no hablas desde la reacción ni desde el ego. Hablas desde el centro, y el centro nunca se equivoca. Desde la presencia plena, dejas de manipular tu entorno para conseguir amor, respeto, validación, porque ya lo sientes dentro, y lo que está completo no necesita mendigar. Este es el secreto del verdadero poder, no hacer más, sino estar más. No forzar resultados, sino sintonizar con lo que ya quieren hacer a través de ti. Y cuanto más entrenas tu presencia, más evidente se hace lo innecesario del esfuerzo. El universo se mueve contigo, no contra ti. Los encuentros llegan sin buscarlos. Las oportunidades emergen sin planificarlas. Las respuestas aparecen en el momento exacto en que dejas de exigirlas. Presencia plena no es pasividad,
Es maestría. Es saber que cada respiración consciente es una oración silenciosa que alinea tu campo con el flujo natural de la vida. Caminar desde ahí es caminar con poder, pero un poder que no aplasta, sino que ilumina, que no compite, sino que irradia, que no controla, porque ya confía, y entonces lo que parecía imposible sucede, no porque lo forzaste, sino porque estabas listo para recibirlo. Eso es presencia, eso es poder, sin esfuerzo. Capítulo 21. El descanso como práctica espiritual. Durante siglos, hemos asociado el descanso con la inactividad, como si fuera un paréntesis vacío entre momentos importantes. Lo hemos relegado al final del día, como una necesidad biológica, y no como lo que realmente es, una puerta sagrada hacia el reencuentro con el alma. El descanso no es una pausa, es un rito, una ceremonia silenciosa en la que el cuerpo se suelta, la mente se ablanda y el espíritu susurra. Mientras el mundo grita que debes hacer más, producir más, correr más, la sabiduría interior te invita a detenerte, a recostarte en el ahora y permitir que la energía se reordene por sí misma. No descansar desde el agotamiento, sino desde la devoción. No dormir por rendición, sino por reconexión. En el descanso auténtico, las máscaras se caen. No necesitas demostrar nada. No hay personajes que sostener. Solo estás tú, sin esfuerzo, sin meta, siendo. Y es allí, en esa quietud profunda, donde ocurren las verdaderas transformaciones. Las células se regeneran, las heridas invisibles se cierran, las emociones no procesadas emergen suavemente para ser liberadas. El alma aprovecha el descanso del ego para hablar, a veces con imágenes, a veces con sueños, otras con un silencio tan profundo que al despertar lo entiendes todo. Descansar se vuelve entonces una práctica espiritual cuando lo haces con conciencia, cuando apagas el mundo exterior y enciendes la llama interna, cuando preparas tu descanso como prepararías un altar, con respeto, con intención, con gratitud. Crea tu propio ritual nocturno. No necesitas incienso ni mantras, solo atención plena. Respira. Lava tu día con suavidad. Agradece incluso lo que no salió como esperabas. Envuelve tu cuerpo en calma, como si lo abrazaras desde dentro. Y di en silencio: estoy a salvo. Me permito soltar. Entrego mi descanso a la sabiduría del universo. Porque cuando duermes con presencia, descansas no solo el cuerpo, descansa tu historia. Se detienen las batallas mentales, ceden los juicios, y en ese vacío sagrado, el alma canta. Al despertar, lo notarás, no solo porque te sientas con más energía, sino porque algo dentro de ti habrá cambiado de lugar. Una nueva claridad, una emoción liberada, una intuición naciente. El descanso espiritual no es un lujo, es medicina, es alineación, es regresar a casa sin moverse. Recuerda esto, no se trata de cuántas horas duermes, sino de cómo las habitas. Cuando tu descanso es oración silenciosa, tu despertar se convierte en acto sagrado. Así, dormir deja de ser el fin de un día y se transforma en el comienzo de una nueva vibración. Capítulo 22. Abrir espacios para lo sagrado. Vivimos en un mundo donde todo parece comprimido. El tiempo, las palabras, los pensamientos, incluso los sueños. Nos movemos de tarea en tarea, de pantalla en pantalla, llenando cada rincón del día con ruido, con prisa, con ocupación. Pero el alma no florece en la saturación. El alma necesita espacio, silencio, vacío fértil. Necesita santuarios, no de piedra, sino interiores. Abrir espacios para lo sagrado no significa crear templos físicos decorados con velas y símbolos, aunque pueden ayudar. Significa hacer hueco dentro y fuera de ti, para que lo invisible tenga por fin
un lugar donde habitar. Significa pausar, detener la urgencia de hacer, resolver, controlar, y permitir que lo más elevado en ti descienda. ¿Dónde está lo sagrado en tu vida? ¿Dónde vive tu asombro, tu gratitud, tu conexión? Muchos lo han olvidado. Han transformado sus días en listas de pendientes, sus hogares en depósitos de cosas, sus pensamientos en rutinas automatizadas. Pero tú puedes volver. Comienza por un gesto sencillo. Cierra los ojos. Escucha el latido de tu corazón. Ese pulso es un altar. Es el primer tambor sagrado, el que te recuerda que estás vivo y que cada latido es una oportunidad de honrar la existencia. Luego, mira tu entorno. No necesitas cambiarlo todo, solo consagrar. Consagrar significa dedicar. Dedicar con amor, con presencia, con intención. Dedica una esquina de tu hogar a la quietud. Coloca allí algo que te inspire silencio. Una piedra que recogiste en un paseo. Una fotografía que te conecta con lo eterno. Una vela. Un cuenco. Una flor. No se trata de religión. Se trata de reverencia. Porque cuando tú reverencias algo, ese algo se transforma. Y tú con él. Puedes abrir espacio para lo sagrado también en tus horarios. No llenes tu agenda hasta el borde. Deja márgenes, franjas de no hacer, pequeñas pausas donde pueda entrar la luz. Haz de ciertas acciones un rito. Tomar un té. Respirar antes de dormir. Mirar el cielo al amanecer. Escribir una frase al despertar. Caminar descalzo por tu casa. Esos gestos, repetidos con conciencia, no son rutina. Son puentes, puentes hacia el espíritu. Pequeños actos que abren grandes portales. Abrir espacios para lo sagrado también es saber cerrar. Cerrar puertas a lo que ya no nutre. Cerrar pantallas que distraen. Cerrar conversaciones vacías. Cerrar expectativas que pesan. Cada vez que cierras con amor, abres espacio para lo auténtico. Y lo sagrado no siempre llega con trompetas celestiales. A veces llega como una brisa suave, como una lágrima sin causa, como una paz inesperada. Si lo reconoces, si lo nombras, si lo agradeces, crece. La vida entera puede transformarse en santuario si aprendes a mirar con ojos consagrados. Cada gesto, una ofrenda. Cada palabra, un hilo de creación. Cada silencio, un templo abierto. Entonces ya no buscarás lo sagrado afuera, porque lo habrás plantado dentro, y florecerá en medio del caos como un loto en el barro. Así caminan los guardianes del silencio. No construyen templos de piedra, sino atmósferas de presencia. Y allí donde están, el sagrado respira. Capítulo 23. Convertirte en el guardián del silencio. No todos nacen sabiendo custodiar el silencio, porque el silencio verdadero no es ausencia de sonido, sino presencia total. Convertirse en su guardián no es una meta, es un proceso de alquimia interior, un viaje lento, que no se mide en pasos dados, sino en capas soltadas. Ser guardián del silencio es deshacerse de todo lo que impide oír. Y no hablamos de los ruidos externos, el tráfico, las voces, las notificaciones, sino de los ecos internos, el juicio constante, la ansiedad crónica, la necesidad de tener razón, la prisa por llenar cada espacio con algo, con cualquier cosa. El verdadero guardián no impone el silencio. Lo encarna, no lo fuerza, lo cultiva. No necesita huir del mundo, porque han aprendido a portar el templo consigo. El guardián del silencio camina entre los demás sin necesidad de proclamarse. Su sola presencia suaviza las tensiones. Su mirada escucha. Su respiración calma. Su atención plena es capaz de transformar un instante común en un acto sagrado. ¿Cómo se convierte uno en eso? Primero se elige. Se elige conscientemente dejar de reaccionar a todo. Dejar de alimentar lo superficial. Dejar de ser víctima de la mente que corre y corre, sin dirección. Se elige estar,
en cuerpo, en alma, en vibración. Después se entrena. Se cultiva la pausa como acto revolucionario. Se aprende a escuchar sin necesidad de responder, a respirar sin necesitar llegar a ninguna parte, a permanecer, aunque duela. Porque en los primeros pasos, el silencio puede incomodar. Puede traer a la superficie todo lo que habías ocultado bajo capas de ruido. Pero si no huyes, si lo atraviesas, descubres el poder inmenso que contiene. Silencio no es vacío, es campo fértil. Silencio no es debilidad, es fortaleza no gritada. Silencio no es rendición, es confianza profunda en el ritmo de la vida. Convertirse en su guardián requiere aceptar que no controlarás todo, que no tienes que resolverlo todo, que tu valor no se mide por lo que haces, sino por lo que eres capaz de sostener en quietud. Significa también saber cuándo callar y cuándo hablar desde ese espacio sagrado que el silencio cultivó. Porque el guardián del silencio no es mudo, es selectivo. Habla solo cuando sus palabras suman luz, cuando su voz brota del alma, no del ego herido. Y entonces, sus palabras tienen peso, no por volumen, sino por verdad. Convertirse en guardián del silencio es también aprender a habitar el cuerpo como un templo. Sentir cada gesto, cada postura, cada vibración, como una oración sin palabras. Es sentarse en medio del caos y no perder el centro. Es mirar el conflicto y elegir no ser arrastrado por él. Es sostener una emoción sin juzgarla, dejando que pase, como pasa la tormenta. Es practicar, cada día, en cada interacción, en cada respiración. Y no siempre saldrá bien. A veces hablarás de más, o reaccionarás, o te perderás en pensamientos. Pero el guardián no busca perfección, busca presencia. Y cada vez que regresas a ti, estás cumpliendo el pacto de cuidar el espacio sagrado en tu interior, el pacto de honrar la quietud como medicina, el pacto de escuchar antes de imponer, de sentir antes de juzgar, de ser antes que hacer. Ser guardián del silencio es entender que ese silencio es una puerta hacia lo eterno, y que tú, sí, tú, puedes custodiarla. No necesitas un manto blanco, ni un título, ni una montaña lejana. Solo necesitas recordar que dentro de ti existe un centro inmóvil, un punto donde todo es calma, donde el ruido no llega, donde el alma habla en susurros. Ese lugar te pertenece. Y si aprendes a habitarlo, a protegerlo, a compartirlo sin imponérselo a nadie, entonces ya no serás un buscador, serás un guardián. El guardián del silencio. Epílogo, donde el silencio se convierte en camino. Y así, llegamos al final de este viaje. Pero tú lo sabes, no es un final. Es apenas el momento en que el eco se asienta, y lo aprendido comienza a resonar dentro de ti, como una campana que no necesita ser tocada para seguir sonando. Has caminado por senderos invisibles. Has detenido el tiempo en pausas sagradas. Has respirado no solo aire, sino presencia. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu alma ha recordado. Recordado la calma, recordado la sabiduría que no grita, recordado que hay una parte de ti que siempre ha sabido cómo regresar al centro. El silencio, ese gran desconocido, ya no es un extraño para ti. Ahora es tu hogar. Y quizás, solo quizás, en el momento menos esperado, en medio del bullicio del mundo, sentirás una brisa suave rozarte el alma. Será el silencio, susurrándote: estoy contigo, siempre estuve. Que esta paz que has cultivado aquí no se quede en palabras escuchadas, sino que se convierta en una vibración que habites, en una luz que compartas sin esfuerzo, en una semilla que otros también reconozcan. Y si este camino te ha tocado, si has sentido que algo se abrió dentro de ti, te invito a quedarte cerca. Este canal es un refugio, un templo sin paredes,
un círculo de almas que recuerdan, un lugar donde seguir escuchando, aprendiendo, despertando. Suscríbete para continuar el viaje, porque este no es solo un canal, es un faro silencioso, y tú eres bienvenido cada vez que necesites volver a tu centro. Gracias por permitir que mi voz acompañe tu silencio. Gracias por confiar en tu alma. Gracias por ser parte de este despertar sereno. Nos vemos en el próximo susurro.